La siguiente presentación, realizada por Mónica Paola Albarracín Torres e Ingrid Lorena Rodríguez para la materia de ergonomía, tiene el fin de hablar sobre la ecuación Nash. La ecuación Nash fue desarrollada por el National Institute for Occupational Safety and Health en 1981 como una herramienta para evaluar el manejo manual de cargas en el trabajo. Su principal objetivo era identificar y mitigar los riesgos de lesiones, especialmente en la región lumbar asociada con la manipulación de cargas pesadas. En el año 1991, la ecuación fue revisada para incluir factores adicionales, como el manejo asimétrico de cargas, la duración de la tarea, la frecuencia de levantamientos y la calidad del agarre. Esta versión mejorada también introdujo el índice de levantamiento, que permite identificar levantamientos peligrosos y evaluar tareas más complejas. La ecuación Nash se basa en tres criterios principales. El biomecánico, que limita el estrés en la región lumbar para prevenir lesiones. Fisiológico, considera el estrés metabólico y la fatiga en las tareas repetitivas. Y el psicofísico, que evalúa la percepción del trabajador sobre su capacidad para realizar la tarea. Objetivos del método. El objetivo del método Nash es evaluar y minimizar el riesgo de lesiones musculoesqueléticas, particularmente en la zona lumbar, asociadas con la manipulación manual de cargas en el lugar de trabajo. Este enfoque nos permite, primero, identificar levantamientos peligrosos, determinar qué tareas de levantamiento presentan un riesgo significativo para los trabajadores. Segundo, diseñar intervenciones ergonómicas, proponer cambios en las condiciones laborales para reducir riesgos, como ajustar la altura de levantamiento o el peso permitido. Y por último, promover la seguridad y el bienestar. Esto para crear un entorno laboral más seguro y eficiente, reduciendo la probabilidad de lesiones y aumentando la productividad. Fortalezas de aplicar el método Nash. Es importante destacar que es una herramienta eficaz para evaluar riesgos relacionados con el levantamiento manual de cargas. Y dentro de sus ventajas se encuentra que está basado en la evidencia científica, ya que se fundamenta en criterios biomecánicos, fisiológicos y psicofísicos. Esto nos ayuda a asegurar un análisis integral y riguroso. También encontramos que es aplicable en diferentes contextos laborales. La flexibilidad del método permite que sea usado en diferentes entornos y tareas. También encontramos la que fomenta la ergonomía, ya que identifica problemas relacionados con el diseño en el puesto del trabajo y pues promueve adaptaciones para que se beneficien los trabajadores en cuanto a la seguridad y la comodidad. Nos ayuda a prevenir lesiones, ya que identificamos esas tareas rigurosas y podemos facilitar la implementación de medidas para reducir lesiones musculoesqueléticas. También mejora la productividad al reducir los riesgos y diseñar condiciones laborales más seguras que contribuyan a una eficacia en cuanto a las tareas. Explicación del método. ¿Qué es el método Nash? Es un método para evaluar el riesgo ergonómico en tareas de levantamiento manual de cargas, para el cual se utiliza una fórmula que tiene unos componentes que se multiplican entre sí. De ella hablaremos más adelante. Inicialmente, el método se basa en la observación para recolectar información. Esto se realiza, como bien lo mencionaba, observando la actividad que desempeña el trabajador y la identificación de las tareas que realiza. Esto con el fin de determinar si es una tarea simple o una multitarea. En la tarea simple, los trabajadores realizan un único tipo de levantamiento de carga en las condiciones en cuanto a altura, agarres, carga y frecuencia. Quiere decir que son constantes. En cambio, la multitarea, el trabajador varía
en cuanto a los ítems mencionados, como el tipo de carga, cambios en cuanto al agarre y las alturas son diferentes. Establecer si existe control significativo de la carga en el destino del levantamiento tiene que ver con la capacidad del trabajador para manipular la carga de manera estable y segura al completar el levantamiento. Es decir, si puede colocarla, soltarla o acomodarla sin perder estabilidad ni generar esfuerzos adicionales. Aquí encontramos el control significativo cuando el trabajador tiene tiempo y estabilidad suficiente para acomodar la carga de manera segura. Y también tenemos en la parte de sin control significativo, lo que quiere decir que el trabajador debe reaccionar rápidamente para estabilizar o soltar la carga, lo que aumenta el riesgo de lesiones. A continuación hablaremos sobre los datos que se deben tomar para cada tarea. Dentro de estos incluye el peso del objeto manipulado en kilogramos, incluido su posible contenedor, las distancias horizontal, representada con la H, y vertical con la V, existentes entre el punto de agarre y la proyección sobre el suelo del punto medio de la línea que une los tobillos. Debe medirse tanto en el origen del levantamiento como en el destino del mismo, independientemente de que exista o no control significativo de la carga. Se debe tomar la frecuencia de los levantamientos, representado por la F, en cada tarea. Es necesario establecer la frecuencia con la que el trabajador levanta la carga en cada tarea, medida en levantamientos por minuto. Para ello se observa el desempeño durante un periodo de 15 minutos, calculando el promedio de levantamiento por minuto. Si en distintas sesiones de trabajo se detectan variaciones mayor a 2 levantamientos por minuto en la misma tarea, se deberá considerar la posibilidad de dividir las tareas en distintas. Duración del levantamiento y los tiempos de recuperación. Es importante determinar tanto el tiempo total dedicado a los levantamientos como el periodo de recuperación posterior. Encontramos los tipos de agarre, entre los que se clasifica agarres buenos, que son aquellos que permiten acomodar las manos alrededor del objeto, tienen óptimas asas o agarraderas y la muñeca se mantiene en posición neutra. Están los agarres regulares, los cuales tienen asas o agarres no tan óptimas por el tamaño y están sujetados los objetos con una flexión de dedos de 90 grados. Finalmente están los agarres pobres o malos, que son aquellos que los contenedores están mal diseñados, son voluminosos o a granel, irregulares o con aristas, y los dedos se mantienen presionando los laterales del objeto. Finalmente, encontramos el ángulo de asimetría representado por la A, que está formado por el plano sagital del trabajador y el centro de la carga. El ángulo de asimetría es un indicador de la torsión del tronco del trabajador durante el levantamiento, tanto en el origen como en el destino del levantamiento. Teniendo en cuenta lo que nos explicaba Lorena sobre los datos a considerar en cada una de las tareas, ahora pasamos a la aplicación del método NIOSH para evaluar el peso máximo recomendado. Este proceso consta de 6 pasos claves. Primero, se realiza la recolección de datos donde se identifican las condiciones y características de la tarea. Luego, se aplica la ecuación de NIOSH para obtener el peso límite recomendado, el cual se explicará más adelante. Una vez calculado, se determina el límite de peso recomendado específico de la tarea analizada. El siguiente paso es comparar el límite de peso recomendado con el peso real, que se está levantando para verificar si existe un riesgo potencial. Posteriormente se evalúa la compatibilidad del peso, analizando si las condiciones de levantamiento son seguras. Y finalmente, si todos los criterios se cumplen, se concluye con el resultado de una tarea segura para la mayoría de los trabajadores. Este proceso permite tomar decisiones informadas y realizar ajustes en caso de que el levantamiento implique un riesgo para la salud del trabajador.
Como podemos observar en la primera parte de la imagen, vemos los elementos claves del análisis de ergonomía en NIOSH. Estos factores influyen en la carga de trabajo y determinan si una tarea es segura o riesgosa. Estos elementos son constante de carga, el cual es un valor base de 23 kilogramos en condiciones óptimas; multiplicadores horizontales, los cuales evalúan la distancia entre la carga y el cuerpo del trabajador; multiplicadores verticales, que consideran la altura inicial del levantamiento; multiplicadores de desplazamiento, los cuales analizan la diferencia de altura entre el inicio y el final del levantamiento; multiplicadores angulares, evalúan si el trabajador realiza torsiones o giros al levantar la carga; y multiplicadores de frecuencia y condiciones. Estos consideran la cantidad de levantamiento por minuto y las condiciones del entorno. Seguido podemos observar la ecuación de Nash, que se expresa como la podemos ver en la imagen, la cual se obtiene de multiplicar cada uno de los elementos mencionados anteriormente, donde cada multiplicador ajusta la carga recomendada según las condiciones de levantamiento. Finalmente, en la parte inferior derecha de la imagen encontramos la evaluación del riesgo de levantamiento. Cuando el índice de levantamiento es menor o igual a 1, indica que la tarea se considera segura para la mayoría de los trabajadores. Cuando se encuentra entre 1 y 3, indica que hay un riesgo moderado y se recomienda evaluar la tarea. Cuando es mayor o igual a 3, indica que es un riesgo alto y es necesario modificar la tarea para reducir el esfuerzo y evitar algún tipo de lesión. Una vez aplicada la ecuación, se procede a revisar los factores multiplicadores. Aquí evaluamos los valores asignados a cada factor, como la distancia horizontal, la altura del levantamiento y la frecuencia, para detectar posibles inconsistencias o condiciones de riesgos que puedan estar afectando la tarea de cada colaborador. Una vez identificadas las áreas de mejora, se procede a rediseñar el puesto de trabajo. Esto puede implicar ajustes en lo que es la altura de las superficies de trabajo, la reducción de torsiones o inclinaciones y la mejora de la postura del trabajador para minimizar el esfuerzo físico. Después de definir las mejoras, es importante aplicar los cambios necesarios en el entorno de trabajo. Esto puede incluir la reubicación de materiales, la incorporación de ayudas mecánicas o la redistribución de tareas para optimizar la seguridad y eficiencia del trabajador. Y por último, se vuelve a evaluar la tarea utilizando el método NIOSH para definir la efectividad de los cambios realizados. Si el índice de levantamiento ha mejorado y el riesgo se ha reducido, significa que las modificaciones han sido exitosas. Si no, se pueden realizar ajustes adicionales. Respecto a las limitaciones del método, al igual que en cualquier evaluación ergonómica, la aplicación de la ecuación de NIOSH requiere que la tarea a evaluar cumpla con una serie de condiciones. Si estas condiciones no se cumplen, será necesario recurrir a otros métodos de análisis. Por lo tanto, para que una tarea pueda ser evaluada de manera adecuada mediante esta ecuación, debe cumplir con los siguientes requisitos. Respecto al gasto energético, las actividades complementarias al levantamiento, como empujar, transportar o caminar, no deben superar el 10% del esfuerzo total. La ecuación solo aplica si estas actividades se limitan a pequeños desplazamientos o un ligero mantenimiento de la carga. En cuanto a la estabilidad de la carga, no debe haber riesgo de caídas o incrementos bruscos de la carga. La carga no puede ser inestable ni levantarse en posición ascendente, arrodillada o en espacios reducidos. Respecto a las condiciones ambientales, la temperatura debe estar entre 19 y 26 grados. La humedad relativa debe mantenerse entre 35 y un 50%. El coeficiente de fricción entre el suelo y el calzado del trabajador debe estar entre 0.4 y 0.5 para evitar deslizamientos o caídas. Respecto a la ausencia de herramientas de elevación, no se deben utilizar carretillas ni elevadores en la tarea evaluada. Y respecto al riesgo equivalente, el riesgo de levantar y bajar la carga debe ser similar. El levantamiento no puede superar 76 centímetros por segundo para evitar esfuerzos excesivos. Teniendo en cuenta lo anterior, aplicamos el método en una actividad laboral en Curabastos, específicamente en la entrega de bolsas de yuca y arracacha. En este tipo de tarea, los trabajadores deben levantar y entregar cargas de manera repetitiva, lo que puede implicar un alto esfuerzo físico y posibles riesgos ergonómicos. Para evaluar esta actividad, utilizamos el software de Ergonautas, una herramienta que permite analizar el levantamiento manual de cargas con base en parámetros como lo es el peso transportado, la postura del trabajador, la frecuencia de los levantamientos y otros factores biomecánicos.
Ingresamos los datos específicos de la tarea, como lo era el peso de las bolsas, la distancia de levantamiento, el tipo de agarre y los ángulos de asimetría. Y el software nos proporciona un índice de levantamiento compuesto, el cual nos ayuda a determinar el nivel de riesgo asociado a la actividad. Como primer paso tenemos la recopilación de los datos de la información. Por lo tanto, en este video se observa el proceso de levantamiento y entrega de una bolsa de yuca dentro pues, del entorno laboral en Corabastos. Esta tarea inicia con el trabajador tomando la bolsa desde una posición determinada, realizando el levantamiento manual y transportándola hasta el punto de destino donde procede a entregarla. Durante la ejecución de la actividad se pueden identificar factores claves como la postura, el tipo de agarre, la altura de inicio y finalización del levantamiento, entre otros. Este video proporciona una referencia visual de la tarea evaluada y permitiendo observar en la práctica las condiciones en las que se desarrolla el trabajo. Seguido a esto se aplicó la ecuación para evaluar el levantamiento de bolsas en lo que es la actividad laboral en Curabastos. Para ello utilizamos el software Ergonautas, donde ingresamos los datos de la tarea y obtuvimos los resultados que serán presentados a continuación. Acá podemos ver cómo se empleó el software de Ergonautas, en el cual ingresamos los datos para su posterior análisis, en el cual pues son los datos de la actividad laboral que les hemos mencionado, el levantamiento de entrega de bolsas de yuca y arracacha en Corabastos. Los trabajadores manipulan cargas de hasta 35 kilogramos realizando movimientos de levantamiento desde una posición baja hasta una altura considerable. A través de la ecuación se analiza para evaluar ese riesgo ergonómico considerando variables como lo son el peso de la carga, la distancia horizontal y vertical, el tipo de agarre y los ángulos de asimetría. Este análisis es fundamental para identificar los posibles riesgos musculoesqueléticos y proponer mejoras en la seguridad y el bienestar de los trabajadores. Como se pueden ver en las imágenes, tenemos de los dos procesos, de las dos tareas que realizan los trabajadores, tanto lo que es la entrega de bolsas de yuca como lo es la entrega de bultos de recacha. Una vez obtenidos los resultados, el software de Ergonautas nos indica en su resultado global que el índice de levantamiento compuesto obtenido es de un 8.71. Esto que nos indica que está superando ampliamente el límite recomendado que es de 3. Esto indica un alto riesgo de lesiones musculoesqueléticas, por lo que se les recomienda pues rediseñar la tarea o hacer algún tipo de ajuste en el puesto de trabajo. Analizando la tarea de la entrega de bolsas de yuca, este nos indica que el levantamiento obtenido es de un 6.48. Esto también significa que tiene un valor superior al límite recomendado de 3, lo que también implica un alto riesgo de lesiones musculoesqueléticas. Respecto al origen, este corresponde al punto donde inicia el levantamiento de la carga. En este caso, el peso límite recomendado es de 8.62 kilogramos, lo que significa que en condiciones óptimas un trabajador no debería levantar más de esta cantidad en el inicio del movimiento. Respecto al destino, es el punto donde se deposita la carga tras el levantamiento. Aquí el peso límite recomendado es menor de 4.63 kilogramos debido al incremento del esfuerzo requerido para colocar la carga en su destino final. Y respecto a la tarea, considerando todo el proceso, el peso límite recomendado para la actividad de levantamiento y traslado de la bolsa de yucas es de 4.63 kilogramos, significativamente inferior al peso real de la carga manejada, lo que aumenta el riesgo de la lesión. Como podemos ver en la siguiente imagen, acá se analizó también la entrega, otra de las tareas que es la entrega del bulto de la racacha. Igualmente, tenemos que el levantamiento obtenido es de 5.01, que supera el límite recomendado de 3, indicando pues también que hay un alto riesgo de lesiones musculoesqueléticas y hay impactos negativos en la salud de los trabajadores. Respecto al origen, indica que es de 9.94, es decir, que este sería el peso máximo recomendado en condiciones óptimas al inicio del levantamiento. Respecto al destino, el peso límite recomendado disminuye a 6.98 kilogramos debido al mayor esfuerzo físico requerido en esta fase del movimiento. Y en cuanto a la tarea completa, indica que es de 6.98 kilogramos, un valor significativamente inferior al peso real de la carga manejada, lo que también incrementa el riesgo de lesiones.
Una vez finalizado el ejercicio y los resultados del software de Ergonautas, pasamos a las recomendaciones sobre el caso expuesto. Entonces, para minimizar los riesgos de lesiones en la entrega de los bultos y de las bolsas, tanto de yuca como de racacha, se proponen las siguientes recomendaciones. Mejorar las condiciones del entorno para asegurar un espacio de trabajo adecuado y libre de obstáculos para facilitar el levantamiento y el transporte de las cargas. En cuanto a revisión y diseños del puesto de trabajo, también recomendamos adaptar el área de trabajo para optimizar la postura y reducir esfuerzos innecesarios. En cuanto al uso de superficies de apoyo, también recomendamos colocar mesas o estructuras donde los trabajadores puedan descargar las bolsas en lugar de levantarlas desde el suelo, reduciendo la carga sobre la espalda. Y también la capacitación en técnicas seguras. Esto significa capacitar o instruir a los trabajadores en posturas correctas, como lo es doblar las rodillas y mantener la espalda recta al levantar objetos pesados. Como conclusiones, el método de la ecuación de Nash nos ayuda a identificar las tareas de levantamiento que podrían causar lesiones, especialmente en la región lumbar, al calcular el límite de peso recomendado y el índice de levantamiento. También, su implementación puede reducir significativamente el número de lesiones relacionadas con el trabajo y mejorar la eficiencia en el manejo de cargas. Y respecto al estudio de caso que realizamos, nos ayudó a identificar las falencias en cuanto a la manipulación de cargas y plantear recomendaciones para los trabajadores que realizan esta actividad en Corabastos y así disminuir el riesgo de lesiones osteomusculares que se puedan estar presentando allí. Y por último, mencionar que más allá de la simple identificación de cargas excesivas, la ecuación de Niosh es una base para rediseñar los procesos de trabajo. La aplicación de esta ecuación no solo protege la integridad física del trabajador, sino que también contribuye a la eficiencia operativa, garantizando condiciones de trabajo más seguras y sostenibles a largo plazo. En definitiva, comprender y aplicar esta ecuación es un paso clave hacia entornos laborales más ergonómicos, productivos y responsables con la salud de los trabajadores. Muchas gracias.